Una reflexión íntima sobre la violencia. ¿Y si la violencia más peligrosa no fuera la que vemos en las noticias, sino una invisible que sostiene nuestro día a día? ¿Por qué nuestros intentos de ser tolerantes a menudo se sienten tan agresivos, tan llenos de una violencia oculta? Estas son las inquietudes que resuenan en el silencio de nuestra época, preguntas que nos acechan en los márgenes de una normalidad que se torna cada vez más desconcertante. Para atrevernos a mirar de frente estas contradicciones, pocos guías son tan implacables como el filósofo Slavoj Žižek. Su pensamiento, como él mismo reconoce al citar a Freud, nos invita a mover las regiones infernales de nuestras convicciones, a materializar aquel antiguo verso de Virgilio, Acheronta movebo. Resumen de la obra sobre la violencia. Este documento sintetiza el análisis multifacético de la violencia presentado por el filósofo Slavoj Žižek, complementado con perspectivas académicas y culturales relacionadas. La tesis central de Žižek es la distinción fundamental entre la violencia subjetiva, los actos visibles y perturbadores cometidos por agentes identificables, y la violencia objetiva, una forma más insidiosa e invisible. Esta última se manifiesta de dos maneras: sistémica, como la coerción inherente al funcionamiento normal de los sistemas económicos y políticos, y simbólica, como la violencia implícita en el lenguaje mismo que impone un orden de significado. Žižek argumenta que la fascinación mediática por la violencia subjetiva, terrorismo, crimen, nos ciega ante la violencia sistémica que la genera. En su crítica al liberalismo multicultural, describe la tolerancia moderna como una categoría ideológica que, bajo el pretexto de no acosar, en realidad impone una distancia segura del prójimo, el otro radical cuya proximidad nos aterra. Fenómenos como la cultura de la cancelación son interpretados por Žižek como un pseudo-espacio seguro, un intento desesperado y contraproducente de compensar la intolerancia histórica que termina fortaleciendo la resistencia a la misma. Desentrañando la violencia, más allá de lo visible. Nuestra mirada, adiestrada por el estruendo mediático, tiende a posarse únicamente sobre los estallidos de violencia que quiebran la superficie de lo cotidiano, el crimen, el terror, los disturbios. Sin embargo, como nos advierte Žižek, un análisis verdaderamente estratégico debe aprender a ver en la penumbra. Debemos percibir las formas de violencia que se ocultan en la normalidad misma, aquellas que no solo pasan desapercibidas, sino que sostienen el orden que, paradójicamente, genera esas mismas explosiones visibles. La falsa calma, violencia subjetiva versus violencia objetiva. En nuestro día a día, tendemos a identificar la violencia casi exclusivamente con su manifestación más directa y palpable. A esto, Žižek lo denomina violencia subjetiva, los actos de agresión, crimen y terror perpetrados por un agente claramente identificable. Es la violencia que perturba el orden normal de las cosas y acapara los titulares. No obstante, se nos revela aquí una incómoda paradoja, pues bajo la superficie de esta aparente calma yace la violencia objetiva, que es la violencia inherente al estado normal de las cosas. Para ilustrar esta distinción, Žižek recurre a una anécdota elocuente. Un obrero era sospechoso de robo en su fábrica. Cada tarde, al salir, los vigilantes inspeccionaban la carretilla que empujaba, pero siempre la encontraban vacía. Pasó el tiempo hasta que finalmente se dieron cuenta, lo que el obrero robaba eran, precisamente, las carretillas. Esta historia revela nuestra ceguera estructural. Nos enfocamos en el contenido disruptivo, el contenido de la carretilla, sin ver que el problema real, la violencia fundamental, puede estar en el marco mismo que damos por sentado. La violencia objetiva es inherente al sistema y se manifiesta en sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación. Es una violencia silenciosa que opera en el trasfondo de nuestra supuesta paz social. Los rostros de lo invisible, violencia sistémica y simbólica. Aquella fuerza invisible que estructura nuestra realidad, la violencia objetiva, se presenta en dos facetas complementarias. 1. Violencia sistémica. Se refiere a las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento normal de nuestros sistemas económicos y políticos. Žižek señala al capitalismo como el ejemplo paradigmático. La desigualdad, la pobreza o la degradación ambiental no son fallos accidentales del sistema, sino resultados directos de su operación cotidiana. Es una violencia anónima y devastadora, sin un agente directo al que señalar. 2. Violencia simbólica. Esta es la violencia inherente al lenguaje mismo. Es la violencia simbólica la que opera cuando un titular de periódico califica una protesta obrera como caos y el cierre de una fábrica como reestructuración,
imponiendo un marco de significado donde la resistencia es desorden y la violencia sistémica es una necesidad económica. Al nombrar y clasificar el mundo, el lenguaje impone un universo de significados que establece jerarquías y normaliza relaciones de dominación. Reconocer estas formas ocultas de violencia es el primer paso para descifrar por qué nuestra sociedad, a pesar de sus proclamas de paz, genera constantemente explosiones de violencia subjetiva. Es una lente crítica que nos permite analizar las manifestaciones de esta contienda invisible en nuestra propia cultura. Ecos de Yeck, la violencia en nuestra cultura. Armados con el léxico de Yeck, los fenómenos culturales que nos rodean pierden su aparente inocencia y se revelan como escenarios de una contienda invisible. Nos permiten ver cómo la violencia objetiva, en sus formas sistémica y simbólica, se manifiesta en nuestras interacciones sociales, en nuestros debates políticos y en las ideologías que damos por sentadas. Se podría argumentar que es aquí, en el terreno de la cultura, donde la batalla se libra de forma más sutil, por tanto, más decisiva. La paradoja de la tolerancia y la cultura de la cancelación. Vivimos en una era que exalta la tolerancia liberal como uno de sus máximos valores. Sin embargo, Yeck nos advierte que esta tolerancia se ha convertido, en la práctica, en su contrario. Ya no se trata de aceptar al otro en su diferencia, sino de una forma cortés de no agresión que se traduce en, no tolero tu excesiva proximidad, quiero que mantengas la distancia adecuada. Esta tolerancia de no acoso se fundamenta en un profundo miedo al prójimo, a quien no debemos confundir con nuestro semejante. El prójimo, en la tradición judeocristiana que retoma Yeck, es el radicalmente otro y ajeno, aquel cuya proximidad nos inquieta y desestabiliza nuestra identidad. La tolerancia moderna es, en esencia, un sofisticado mecanismo para mantener a ese prójimo a una distancia segura. Una manifestación contemporánea de este fenómeno es la llamada cultura de la cancelación. Yeck la describe como una retirada a una fortaleza cultural, un pseudo-espacio seguro, cuyo fanatismo discursivo simplemente fortalece la resistencia de la mayoría hacia ella. Este impulso de excluir, silenciar y cancelar a quienes transgreden ciertas normas, aunque a menudo se presenta bajo la bandera del progreso, revela una profunda intolerancia a la alteridad. Es un ejemplo perfecto de cómo en el discurso políticamente correcto se esconde una extrema violencia. Este repliegue hacia los espacios seguros, motivado por el miedo al prójimo, se complementa con otra forma de evasión, un repliegue hacia el interior, hacia el mundo solipsista del goce individual. Ambos son mecanismos para evitar un encuentro genuino y disruptivo con lo radicalmente otro. La dominación invisible, el mandato de goza. Las sociedades posliberales han refinado sus mecanismos de control. Lo que se nos revela aquí es la trampa definitiva de la ideología, un sistema que nos domina no diciéndonos no, sino gritándonos sí. Ya no opera principalmente a través de la prohibición, sino mediante lo que se conoce como de sublimación represiva. La sociedad no nos dice no desees, sino que nos impone un mandato superyoico implacable, goza. Este imperativo de disfrutar, de consumir, de ser feliz, de realizarse, es una forma de dominación mucho más sutil y eficaz, pues se ejerce con nuestro pleno consentimiento. La libertad se reduce a la simple elección de cómo subordinarse a dicho mandato. Se nos permite elegir entre diferentes marcas de café, destinos de vacaciones o identidades de estilo de vida, pero no se nos permite cuestionar la obligación subyacente de participar en el ciclo del goce y el consumo. Esta es una forma paradigmática de violencia objetiva que regula nuestras libertades mientras nos da la ilusión de ser más libres que nunca. Al mantenernos en un ciclo frenético de consumo y satisfacción personal, este mandato nos hace cómplices de nuestra propia dominación, ciegos a las consecuencias catastróficas de la violencia sistémica que lo sostiene. La violencia divina, un acto de ruptura revolucionaria. Llegamos así al clímax conceptual de nuestra reflexión. Después de ver cómo la violencia subjetiva es una distracción y la violencia objetiva, incluido su mandato de goce, es el aire mismo que respiramos, y que introduce, retomando a Walter Benjamin, un tercer concepto radical, la violencia divina. No se trata de un concepto más, sino del nombre para el acto que hace estallar todo el marco. Es crucial entender que este término no tiene una connotación religiosa convencional. Benjamin distingue entre la violencia mítica, que es la que funda y conserva la ley y el Estado, el parricidio que funda la comunidad, por ejemplo. La violencia divina, en cambio, es aquella que destruye la ley por completo. Es una intrusión de la justicia que va más allá de la ley, un acto puro,
redentor y revolucionario que no busca establecer un nuevo orden, sino romper el ciclo de dominación de una vez por todas. No es la violencia de una turba enfurecida ni la del terrorista que busca imponer una nueva ley. Es un acto de ruptura total, un acontecimiento que redefine las coordenadas mismas de la realidad. Quizás el mejor ejemplo sea la Comuna de París. No fue un intento de reemplazar un gobierno por otro, lo que sería violencia mítica, sino un acto que, aunque efímero, obliteró temporalmente la lógica misma del poder estatal y de la ley, abriendo un campo de posibilidades radicalmente nuevo. Es la antítesis tanto de la violencia del sistema como de la violencia reactiva que éste genera. Síntesis final, tejiendo los hilos de la reflexión. El argumento central que hemos tejido, siguiendo a Hayek, es que nuestra fascinación por la violencia subjetiva, las explosiones de crimen y terror que vemos a diario, funciona como una cortina de humo. Nos impide ver la violencia objetiva, tanto sistémica como simbólica, que realmente estructura nuestra realidad y que, irónicamente, es la verdadera causa de esas mismas explosiones. Hemos visto cómo la tolerancia liberal se ha transformado en un mecanismo de distanciamiento motivado por el miedo al prójimo, y cómo el mandato superyoico de Goza nos convierte en cómplices de una dominación que percibimos como libertad. Finalmente, el concepto límite de violencia divina emerge, no como una apología de la destrucción, sino como el horizonte teórico de una ruptura radical, un acto que no busca reformar el orden establecido, sino aniquilar su lógica para abrir la posibilidad de algo verdaderamente nuevo. Conclusión, respuestas en la penumbra. Volvamos ahora a las preguntas que nos acechan, aquellas que iniciaron esta reflexión, y respondámoslas desde la perspectiva que hemos construido. ¿Y si la violencia más peligrosa no fuera la que vemos? Desde esta perspectiva, la violencia más peligrosa es, en efecto, la violencia objetiva y sistémica. Es aquella que aceptamos como normal, la que opera silenciosamente en el funcionamiento de nuestra economía y nuestra política, generando el sufrimiento que luego estalla en las formas de violencia subjetiva que sí condenamos. ¿Por qué nuestros intentos de ser tolerantes a menudo se sienten tan agresivos? Porque la tolerancia moderna a menudo se ha convertido en una tolerancia de no acoso. No busca comprender ni acoger al otro, al prójimo radicalmente ajeno, sino exigirle que mantenga una distancia segura para no perturbarnos. Es una violencia simbólica que, bajo la apariencia de respeto, oculta nuestro miedo e impone una forma sutil de exclusión. Quizás, el verdadero acto revolucionario no sea añadir más ruido, sino aprender a escuchar la violencia que reside en el silencio de nuestra normalidad.